pasando. This meeting is being recorded. Voy a tomar la libertad de silenciar a Isaac y con eso voy a saludar al video y a darles la bienvenida a la sesión de trabajo del último módulo de este programa de Canvas Sud 2022 que se enfocará en la gestión de riesgos. Y es un módulo que cerramos con broche de oro porque nos encontramos con tres personas expertas formadoras en temas de gestión de riesgos, que es el equipo de Coeo Consultores, una organización que ha apoyado a las grandes organizaciones de México en todos sus retos fiscales, legales y demás. Así que tienen toda la experiencia del mundo, toda la disposición de apoyar y de resolver las dudas que tengan. Así que, pues nada, sin más, quiero pasarle, bueno, no sé si Maru quiere decir algo, que veo que tiene el micrófono abierto. Sí, pues darle la bienvenida a Ernesto y a su equipo y pues contarles que Ernesto nos ha apoyado a Sureste Sostenible con nuestra acta constitutiva y con todo el proceso de obtención de RFC y de la calidad de donataria autorizada, y también siempre nos tiene al día con información legal y fiscal. Ahora sí que lo último de lo último. Y también nos ha apoyado a muchas organizaciones de la sociedad civil en el noroeste de México. Y desde luego también siempre acompañando a Fondo Mexicano. Entonces tenemos muchos años de estar trabajando juntos y por eso desde el año pasado es que lo invité a participar en Canvas Sud, porque siento que creo, y por lo que hemos oído de ustedes, el tema legal y fiscal y sobre todo primordial para que nuestras organizaciones estén sólidas, consolidadas, y pues si entran dineros para proyectos técnicos, la estructura como organización está fuerte, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Así que bienvenidos, Ernesto, bienvenidos, y pues a tu equipo también con Laura y con Jorge, que está por ahí. Ah, no, Luis, acá está. Bienvenidos. Si les parece, los voy a destacar como para que sean un poco más visibles. Entonces, eso, te damos la bienvenida a José Ernesto, a José Luis, a Laura Santana, que ya nos encuentran por acá. Ahora sí les escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenidos a este taller. Nos encantará en algún momento que sea presencial, ¿no? Por ahora estamos aquí gracias a la tecnología. Yo desde Guadalajara, Laura desde la Ciudad de México, aunque ella es de Cuba, ¿no? Pero ya vive en la Ciudad de México. José Luis Mondragón, también exfuncionario del SAT, hay que decirlo. José Luis está tomando agua. Muchos años en donatarias autorizadas y ahora está de este lado, ¿no? De este lado de las organizaciones de la sociedad civil. Y lo decimos constantemente en el despacho, de este lado, porque él mismo reconoce que las reglas no siempre son claras. Él mismo reconoce que ahora, ayudando a organizaciones de la sociedad civil, dice, oye, pues no, está complejo, ¿no? El interactuar con el sistema, el buscar normas por aquí y por allá, este tema de las multas, es complejo, ¿no? Y es interesante su punto de vista. La maestra Laura con todo el tema de especialidad en temas de ley antilavado, que tarde o que temprano vamos a estar metidos todos en ese tema. Y una cosa que les queremos transmitir es que, y gracias por estos primeros comentarios. No tuve la oportunidad de estar en todos los pequeños grupos de cuáles eran sus sentimientos respecto de los temas fiscales, pero en el que me tocó escuchar, ya no quise yo participar, porque a mí también me generan sentimientos los temas fiscales, a pesar de que es mi especialidad. Pero lo tomo como referencia. Es lógico que nos provoquen temor por desconocimiento, son reglas diferentes. Por ahí alguien decía con mucha sencillez, pues yo no me suelo meter, por eso se la dejo a alguien más, ¿no?
porque ando yo metido en otras cosas. Y, y, y es parte de lo que queremos que de aquí, de este tipo de capacitaciones, saquemos como conclusión. Los temas fiscales no es un tema del contador. Los temas legales fiscales no es un tema del director de administración. Es un tema para todos y para todas. Nos guste o no nos gusten los números. Nos guste o no nos guste arrastrar el lápiz. Y tenemos todas y todos que saber de qué va. Porque los problemas son para todas y todas nuestras organizaciones. Yo no digo que todos tengamos que ser contadores, especialistas. Yo no lo soy, yo soy un abogado. A mí, yo no me podría poner a hacer una contabilidad, pero más me vale entender más o menos de qué va la contabilidad. Eso es lo que les queremos transmitir. No van a ser fiscalistas después de un taller de esta naturaleza, pero sí les queremos transmitir la importancia de los temas legales y fiscales, sean o no sean una organización constituida. ¿Por qué? Porque las reglas fiscales están cambiando y cada uno de nosotros ya somos un actor económico para el gobierno con nuestra cuenta bancaria sujeto de ser revisado. Y tarde o temprano el sistema nos va a alcanzar. Con mi padre, que lo respeto mucho, le tengo que explicar constante y continuamente, papá, los tiempos ya cambiaron. No, da igual, deposita ahí 250,000 en mi cuenta, da igual. Le dije, ya no da igual. No es como en los 80s, como en los 90s, donde efectivamente daba igual. Ahora ya no da igual. Nosotros, como especialistas, estamos viendo revisiones de organizaciones. Imagínense, yo recuerdo haber visto una organización que tuvo en su ejercicio anual 11,000 pesos de ejercicio anual. No tuvo más operaciones que 11,000 pesos. Y el SAT, a través del buzón tributario, le dijo, te voy a quitar tu donataria porque te excediste del 5% en gastos de administración. ¿Cuál es el 5% de 11,000 pesos? Pues creo que eran como 700, ¿no? Y efectivamente esta organización se excedió y había registrado 2,000. ¿Qué les quiero transmitir? Que no es de tema de tamaños. Los mexicanos somos muy dados a concluir, no, deben de revisar las millonarias, a las que tienen muchos millones. Y entonces yo no me debo de preocupar porque realmente yo nomás ando con poquitos recursos. Estoy iniciando, mi proyecto es muy bueno, yo ya le explicaré a la autoridad lo bueno que es, no tengo ningún recibo, no tengo ninguna factura, no llevo bien la contabilidad, pero quiero hacer el bien. No es suficiente, ¿ok? Esto es algo muy serio. Los felicito por el tiempo que le han dedicado a ver todos los demás aspectos. Para nosotros es un reto saber que este es el último tema, pero obviamente, como ustedes y yo sabemos, tampoco es el último porque ustedes van a seguirse capacitando en diferentes instancias. Felicitamos enormemente a Cambal Sud, a su equipo, a Maru por su liderazgo, porque ella sabe, me encanta que ella vivió en carne propia el enfrentarse al SAT para registrarla, el no tener el comprobante de domicilio a nombre de la asociación que acababa de nacer y hablarme y decirme, es que esto es ilógico, ¿cómo quieren que yo tenga un comprobante de domicilio a nombre de la asociación si todavía ni nazco, apenas acabo de nacer? ¿Qué alternativas hay? ¿En dónde? Y ella vivió en carne propia este proceso y lo sigue viviendo. Y eso es bien importante, esta empatía entre nosotros, este grupo que se ha formado con Cambal Sud, este gremio. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasó cuando yo llegué una vez a la Ciudad de México y vi a la competencia estar en la misma calle. Y decía, qué raro. Le decían, yo soy de Ciudad Juárez, de Chihuahua, entonces decía, qué raro, todos los que venden lámparas están en la misma calle y los que venden televisión también. Después aprendí que es una forma de salir fortalecidos. Nosotros somos un grupo que probablemente nos terminemos dedicándolos a los mismos donantes. Cada quien traemos diferentes causas y probablemente toquemos las mismas puertas.
Pero fíjense qué interesante, no nos vemos como competencia, no nos debemos de ver como competencia. Al contrario, debemos de compartirnos tips. Aquí nosotros tres tenemos un grupo le llamamos grupo fiscal, con puros asesores en temas de donatarias. Desde un punto de vista son nuestra competencia, pero desde otro punto de vista son nuestros colegas. Y colegas, sobre todo son mujeres, porque la mayoría son mujeres, que nos van dando muchos tips y nosotros igual cuando descubrimos algo, una forma de hacer, inmediatamente la subimos al grupo y nos compartimos tips. Porque en esta materia fiscal está llena de interpretaciones. Muchas veces nos inscribimos a este tipo de talleres. Por ejemplo, la información que les va a dar Laura, que es información muy técnica desde el punto de vista de ley antilavado, uno buscaría fórmulas. Dame la fórmula y yo la sigo. Un manualito pequeño y yo lo sigo. No existe como tal. Está llena de criterios esta norma. Y criterios que cambian de escritorio a escritorio en el propio SAT. Ya no digamos de ciudad, de escritorio a escritorio. Obviamente nos provoca esto incertidumbre. Más de uno, ustedes se deben de preguntar, entonces lo que me está sugiriendo este abogado es que no me constituya legalmente. Ahora sí que escondiditos mejor, porque así no me ven. Pues depende de la madurez de tu proyecto, porque tu proyecto maduro, si no tiene una conformación legal, entonces no ha alcanzado la madurez que necesita. Un proyecto que siempre dependa de otros proyectos sin alcanzar su propia figura legal, probablemente se quede de ese tamaño. Ustedes, creo yo, y esta es parte de esta capacitación, es valorar cuándo nacer, cuándo no nacer. Hemos visto como especialistas organizaciones que nacen sin propósito, pensando, y esto es un hecho, voy a ser donataria, pensando que al ser donataria va a haber gente que te va a buscar para darte donativos. Así, hay gente que nos ha dicho, oye, ya soy donataria, ¿y dónde me van a caer los donativos? Perdón, pero así no funciona la economía y menos en México. Todavía en Estados Unidos puedes levantar la mano y algún americano de muy buena intención, es una cultura diseñada en este caso para el apoyo a las organizaciones, pero en México no. Hay organizaciones, yo sí he visto que nacieron con la idea en este caso, pensando en que iban a recibir muchos recursos. Estamos a sus órdenes. Este proyecto, este proceso formativo, consta ahorita de estos minutos, esta tarde. Pero hemos preparado a instancias del propio proyecto una serie de cápsulas con información que hemos tratado de que sean didácticas. Y digo, ¿por qué hemos tratado? ¿Por qué? Porque no es fácil temas tan complejos, tratarlos de reducir en un par de minutos, en 5 minutos. Pero por favor, siéntanse con la confianza de hacer preguntas. Tal vez no se terminen de formular ahora, pero el propio equipo de Canvas Sud va a crear también herramientas de comunicación en donde ustedes externen sus preguntas. Porque la riqueza de este tipo de talleres depende de la calidad de las preguntas y obviamente de las respuestas. Nosotros no tenemos respuestas a todas sus preguntas. ¿Y eso qué significa? Que va a haber preguntas que vamos a decir, lo estudiaremos. Estudiaremos la respuesta, porque nuestras respuestas tienen que tener fundamento en la ley. Aquí es la clave de nuestra especialidad. Lo que les digamos tiene que tener fundamento en la ley, porque así funciona el sistema. Nos hemos topado en este mundo de las ONGs con gente no especialista que llega con discursos a sugerir que no hace falta hacerle caso a las leyes, que hay que rebelarse contra el sistema. Los hemos escuchado. Propia maestra Laura una vez en un chat me decía, ¿qué se cree este señor que está aquí diciendo esto? ¿Qué se cree? ¿Por qué? Porque
sabemos que cuando llega la autoridad, no hay discurso que valga. Imagínense que llegue la autoridad a exigirnos el cumplimiento de unas declaraciones anuales, de unos impuestos no pagados, de un desorden administrativo, y le salgamos con el discurso: no creemos en el sistema, ¿no? Nosotros somos unos antisistema. Y fuimos a un curso y nos dijo que nos rebeláramos. El funcionario del SAT va a decir: págame, o te congelo cuentas, te genero un crédito, no te dejo operar. Punto. Estamos acercándonos al mundo de la sociedad civil organizada, pues organicémonos. A eso venimos, a este tipo de cursos. La dinámica es compleja. ¿Por qué? Porque estamos en este medio electrónico. Les digo, nos encantará en algún momento tener la oportunidad de viajar y estar con ustedes también para resolver dudas. Una cosa que nos gusta mucho de este espacio es que va a haber oportunidad también de verles de forma, en algún momento dado, individual, ¿no? Ya veremos cómo se dan estas asesorías. Ya veremos en su momento cómo poder dar. ¿Por qué? Porque sí estamos convencidos de que muchas problemáticas son individuales, son particulares, y por lo tanto tienen solución individual y particular. No hay recetas. También nos encanta ir a buscar recetas. Y yo sí estoy convencido de una metáfora respecto de la aspirina. No sé ustedes, pero a mí una aspirina me quita el dolor de cabeza. Pero hay gente que la misma pastilla le genera una úlcera. En materia fiscal es lo mismo que la aspirina. Por favor, no se anden tomando aspirinas fiscales que le hacen bien a otra organización y no les hace bien a ustedes. Nosotros vemos, de repente llegan clientes y nos dicen: copié los estatutos de esta asociación. Aquí están mis estatutos, ya los copié. Oye, pero esa asociación no tiene nada que ver con lo que te propones. Es compleja, obedece a otras reglas. Te pusiste una camisa de fuerza, tú lo que necesitabas era esta otra solución. Ay, pero nos vimos muy listos, ¿no? Nos metimos a Google e encontramos unos estatutos y nos pusimos nuestros estatutos de otra organización. No necesariamente es la mejor solución. Van a decir: no, este abogado lo que quiere es vender sus estatutos a cada una. No, se los decimos en serio. Los trajes a la medida. En materia fiscal, la aspirina le hace daño a uno y a otro le cura el dolor de cabeza. Igual ustedes. Cada uno de ustedes tiene una serie de retos. Va a recibir recursos del extranjero. Va a recibir recursos nacionales. A alguno se le harán muchos 100,000 pesos. A otros se le harán muy poco, 10 millones de pesos. Depende de cada quien. ¿Es mucho 100,000 o 10 millones? Depende. Sinceramente, depende. No hay reglas en ese sentido. Todo vale la pena. Lo que tienen entre manos, sus materias ecológicas, asistenciales, de derechos humanos, educación, vale mucho la pena luchar por ello. Los felicito, las felicito en las organizaciones de la sociedad civil. Yo sí estoy convencido de que nuestro trabajo nos acerca al mejor México, a gente muy buena en todo el país. Las felicito. Ahora, quiero ceder la palabra a preguntas que tengamos, que se les hayan surgido a estas alturas, y si no, también nosotros traemos algunas que se nos han ido consultando para irlas resolviendo. Laura, ¿pudieras, o José Luis, pudiéramos continuar con lo siguiente? Sí, justamente lo que traemos o lo que les preparamos fue derivado de de todas las capsulitas que les compartimos, que de hecho cuando nos juntamos en grupitos que nos quedamos ahí y me decían que les habían gustado por pequeñitas y porque eran muy claras. Bueno, pues de estas capsulitas
tomamos algunas preguntas que sería importante para nosotros el escucharlos, ¿no? El escuchar qué respuestas dan para saber a lo mejor si entendimos bien, si entendimos mal, si entendimos a medias, ¿no? Respecto de todas estas pequeñas capsulitas que les fuimos compartiendo. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. Ahí no sé si, digo, ahí de todos modos nos escuchamos con todos. Ahí nada más en la pantalla veo nada más a Ernesto, a Laura y a mí. No sé si sea bueno Sí, José ahorita que Luis, vamos a interactuar con todos. mencionar que ustedes pueden cambiar su vista en la parte superior a la derecha. Pueden poner vista de Ya lo vi. galería y eso Tienes les toda la daría razón. Aquí permitir. están. Ahí están. Ya los veo a todos. Tienes toda la razón. Claro. Nosotros nada más estamos, sí. Solo agregar, José Luis, buenas tardes a todos, que la idea de este ejercicio es que ustedes puedan seleccionar la respuesta correcta. Nosotros después le diremos cuál es la respuesta correcta, pero lo que queremos es también que ustedes participen, se sientan con la confianza de preguntar, de decir cuál es la que consideran correcta. Y si no se la saben, no hay problema. Nosotros le diremos cuál es la correcta y por qué es correcta. Entonces, siéntanse con la libertad, ya sea de levantar la mano o de encender sus micrófonos. Alex, no sé si tienen la opción habilitada de que puedan encender también sus micrófonos, Sí, claro. o que lo digan también por el chat. Entonces, todas esas opciones ustedes las tendrían para que también pues haya una retroalimentación desde nosotros para con ustedes. Entonces, partimos. Y Laura, perdón que interrumpa, pero Sí. Hablando de vías de comunicación, estoy dejando en el chat el Padlet que estamos Perfecto. creando para que ustedes también puedan dejar sus dudas, cualquier pregunta específica que tengan y que tal vez no nos dé tiempo de revisar en la sesión, el equipo de Coeo lo estará dando seguimiento por ahí. Perfecto. Perfecto, comenzamos. Adelante, Laura, ¿tú las puedes dirigir? Sí, claro. Yo voy leyendo y José Luis me va ayudando y usted a irles dando respuesta a medida de que vayan participando. La primera sería, ¿son actividades que el SAT autoriza a las donatarias? Primera opción, prestación de servicios ecológicas, obras y servicios públicos. Inciso B, asistenciales, de investigación científica y tecnológica y de desarrollo social. Y por último, culturales, consultorías y educativas. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la correcta? Nos dice Mariana que la B. María Y también dice la B. Marisol dice la A. dice A. Veamos cuál es la correcta. Y es muy interesante este ejercicio porque tiene sus trampillas, ¿no? Y está a propósito, así porque en materia fiscal la precisión es clave y tenemos que advertir que al SAT ya no le gustan las donatarias prestadoras de servicios. No significa que no se pueda, fíjense lo interesante. A mí me gusta poner el ejemplo de universidades privadas que conocemos, muchos de nosotros, y que lo único que hacen es prestar servicios de educación. El TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la Iberoamericana, son donatarias autorizadas. ¿Viven de donativos? No. Cuando un padre de familia o un alumno llega y paga su colegiatura, le dan su factura, no le dan un recibo donativo, y son donatarias. No sé si alguno de ustedes conozca al IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Se dedican a educar al grupo empresarial en México. El IPADE es una donataria autorizada también. ¿Presta servicios? Sí. ¿Pero por qué entonces son donatarias? Porque así se diseñaron. Porque sus rendimientos no son repartidos entre sus socios, entre sus asociados. Todo se reinvierte a la causa de la educación. Pero mi donataria, mi organización, ¿va a poder prestar servicios? Sí. Pero aquí lo interesante es que el SAT no te autoriza como tal, como prestadora de servicios. Te autoriza como ecológica.
te puede autorizar que hagas obras y servicios públicos. Hay donatarias que su único propósito es crear banquetas adecuadas para gente minusválida. Es pura obra pública, banquetas, ¿no?, con las rampas adecuadas. Y a eso se dedican donatarias autorizadas. Esas sí reciben donativos y también prestan servicios de diseño arquitectónico y urbano. Pero aquí lo interesante es que el SAT no las autorizó por ser prestadora de servicios. En la respuesta, la A y la C no son correctas. La única respuesta correcta es la B, el inciso B. ¿Por qué el inciso C no es correcto? Porque no nos autorizan para ser consultoras tampoco, como donatarias autorizadas. Oye, pero yo conozco algunas donatarias que dan consultoría. Sí, pero de forma excepcional, no como regla general, y en el marco de su autorización como donataria, en este caso ecológica. Es un ejercicio interesante que nos adentra a este mundo de leer entre líneas en materia fiscal y legal. ¿Ok? Vamos a ir al segundo ejercicio, por favor. Adelante. El no tener figura legal, que sería no estar legalmente constituida, complica el ejercicio de recursos. ¿Cierto o falso? ¿Qué creen? Nos dice Mariana que la A, que es cierto, Gisela también. Todos están diciendo que la A. Bueno, espero que no haya sido porque se nos anticipó un poquito la respuesta, pero veamos, efectivamente es cierto. ¿Alguna duda con esta de acá? Es que la respuesta no es cierta, no es el inciso A. Van a decir, ¿cómo? ¿Qué le pasa? ¿Ya se nos distrajo el licenciado? Sí, soy un poco disperso, pero la respuesta es, depende. Porque algunos de ustedes no están constituidos legalmente y gracias a eso, fíjense, gracias a eso pueden dedicarse a otras cosas y cuando necesitan bajar algún recurso, tienen algún convenio con alguna donataria autorizada que recibe el recurso por ustedes, lo aplican y continúan ustedes haciendo lo que estaban haciendo. Ya no están todo el tiempo pensando en su constitución legal, administrativa, fiscal. Entonces la respuesta es relativa. No es cierto, porque entonces aquí la respuesta sería, solamente debes de constituirte legalmente si quieres ejercer recursos. No es cierto. Puedes perfectamente sentarte con una donataria, llegar a un acuerdo y pedirle que te administre los recursos. Y si tú en tu calendario anual solamente tienes el mes de noviembre, a mí me gusta poner el ejemplo de un médico en la Ciudad de México, gastroenterólogo, Lo que pasa es que descubre que en Tlapa Guerrero lo que había que curar era de cataratas a los señores ya grandes, mujeres, hombres, que por el tema de las cataratas no podían ver. Y él decide de su año, solamente el mes de noviembre, ir a unas jornadas a Tlapa Guerrero a curar de cataratas. Él no siendo oftalmólogo, pero ¿qué hizo? Juntar a oftalmólogos. Y tiene haciéndolo por lo menos 35 años su labor. Durante los primeros 25 nunca tuvo donataria autorizada. Siempre se valió de otra organización. En algunos años puso su propio estado de cuenta y ahí recibía los recursos. Y él mismo contrataba a los médicos y se iban a las jornadas a curar cataratas. Aquí la respuesta es depende. No nos vayamos con la finta tan rápido. Gracias por hacer este tipo de preguntas que nos dan pie a dar este tipo de explicaciones. No pensemos que la meta en la vida es ser donataria autorizada. No. Y menos ahora. Menos ahora. Nosotros estamos como especialistas preocupados de organizaciones que nacen
se constituyen muy buenos para organizarse, logran todo, la autorización, y de repente vienen unos desencuentros entre las personas, se pelean, ya no continúa aquel proyecto, pero para el SAT ya nacimos económicamente, fiscalmente. El SAT no distingue si estamos enojados entre nosotros, ¿no? El SAT dice, aquí hay un RFC que debo de continuar y debo de exigir sus obligaciones legales y fiscales. ¿No cumpliste? Te multo. Multas de 108,000 pesos a una donataria que no presente en tiempo un aviso de transparencia, una declaración. 108,000 pesos. Esto es nuevo. José Luis Mondragón, ¿nos puedes decir si las multas son de siempre? ¿Existían ya en el SAT? ¿Nos podrías explicar? Sí, claro, las multas sí han existido. Vamos, digamos, la fundamentación de las multas que está en Código Fiscal siempre ha existido, ¿no? Tiene muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hasta antes de 2020, las donatarias no estaban tan reguladas como ahora. Entonces, lo que se decía es, bueno, no presentaste transparencia, la consecuencia es que pierdes la autorización. Y en ese momento era el decir, bueno, pues igual y es como que suficiente castigo, pero no. Ya cuando empieza pues este sexenio y que se empieza a manejar la cuestión recaudatoria ya con más marcada esta cuestión recaudatoria, es cuando entonces ya se voltean y es decir, ahora sí vamos a aplicar lo que dice el Código Fiscal. La regulación siempre ha estado, pero no se aplicaba en cuestión donataria. Multas, desde nuestro punto de vista, totalmente desproporcionales con respecto a la operación económica de una organización. ¿Conocemos alguna organización que tiene en su buzón tributario multas de hasta 240,000 pesos que se le acumularon y ni cuenta bancaria tiene? Y ahí está la multa. Y bien difícil de negociar con el SAT porque ahí está. No los queremos asustar, pero sí los queremos prevenir. La importancia de estar todos enterados de estas situaciones. Y por ahí decía Gisela, oye, entendemos que nuestra meta no sea ser donataria, pero hay un punto bien importante y qué bueno que existen estos foros para advertirlo. Desde el año pasado, ejercicio 2021, la regla fiscal cambió. Esas asociaciones civiles que no son donatarias autorizadas, que son con fines ecológicos, científicos, asistenciales, no donatarias, tenemos que advertir que ya no es como antes. Para efectos fiscales ya son una empresa más. Si reciben recursos del extranjero como donación, es que el americano no me pide recibo. Voy a recibir $100,000. Tenemos que advertirles en este foro lo que dice la ley. Esos $100,000 pagan el impuesto sobre la renta como si fueras la Coca-Cola, como si fueras una empresa más que genera lucro, que genera... Oye, no, es que mis fines son no lucrativos, son ecológicos. Y además llevo haciéndolo 20 años. Ya cambiaron las reglas fiscales. Dice la ley, o eres donataria autorizada en esas circunstancias o me pagarás el impuesto como cualquier otra empresa. Por favor, tomen nota, tanto para ustedes, si ese es su caso, o para alguien que conozcan que sigue sin enterarse del cambio de reglas. Esas reglas no es que nos gusten o no, son las reglas fiscales actuales. Ahí sí, los invitamos a reflexionar si cambiarse al régimen de donataria, porque esos $100,000 o $10,000 o el dinero que sea, ya paga el impuesto como cualquier otra empresa. Adelante, Laura, con el ejercicio 3. La 3 dice, uno de los documentos que se deben presentar ante el notario público para la protocolización del acta constitutiva de una asociación civil es la constancia de situación fiscal de las personas asociadas. ¿Qué opinan? ¿Cierto o falso? Y Nos puedes dicen... explicarles, Laura, puedes explicarles
porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es, a grosso modo, la constancia de situación fiscal. Claro que sí, la constancia de situación fiscal es el documento que acredita que efectivamente la organización, bueno, en el caso de ustedes sería para las personas físicas, están dadas de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. Ahí dice incluso el régimen fiscal al que pertenecen y tienen toda la información fiscal. Y esta documentación se la solicita la notaría para que pueda agregarlo al expediente y pueda pues poner todos los datos en el acta constitutiva en el caso de las organizaciones de nueva creación. Esto mismo se los van a pedir siempre y cuando vayan a hacer algún acta de protocolización, donde vayan a ver entrada y salida de asociados, o se los pueden pedir también, sobre todo para la entrada de asociados. Y la respuesta sería cierto, tal cual ustedes lo plantearon en el chat. A ver, que no, ya. ¿Alguna duda? Pregunta María, pregunta, Sí. y esto aplica desde este año. No, de hecho, es 2020, si no me equivoco, 2020 cuando cuando se da esta obligación. O sea, ya desde 2020 para acá, cuando van con el notario a hacer cualquier tipo de movimiento, a constituir o hacer alguna modificación, que está implícita la cuestión de los asociados, las personas asociadas les van a pedir la constancia de situación fiscal. Una de las cuestiones que vemos que suelen suceder más cuando se nos someten alguna de las dudas o inquietudes de nuestros clientes es justo si una persona que no está de alta ante el RFC puede ser parte de una organización de la sociedad civil. Entonces nosotros siempre, o en la mayoría de los casos, porque hay que analizar casuísticamente el supuesto que nos presente, pues la mayoría de las veces sí le decimos, sí tienes que estar dado de alta en el RFC en caso de que seas mexicano, residente mexicano, porque sí es un documento sine qua non para entonces poder hacer el trámite ante la notaría. Entonces sí tenerlo en cuenta para las que funcionan como colectivas al día de hoy, si pretenden constituirse en algún momento, que los integrantes, digamos que van a ser pues los asociados activos, los que van a tener voz y voto dentro de la asamblea, siempre y cuando sean mexicanos, pues deben estar dados de alta ante el RFC. Y un tema técnico, también para que lo sepamos, es que una norma nueva, como el que debes de presentar tu RFC, tu cédula fiscal, tu constancia de situación fiscal, fíjense cómo esa es una norma relativamente nueva, pero nos ha tocado ante algunas notarías que se van un poquito más allá. Me tocó en una notaría en Guadalajara que le dijo la abogada a mis clientes, oye, tu constancia de situación fiscal debe de tener la obligación de socio o accionista dada de alta, si no, no puedes acudir a constituir esta asociación civil. El cliente nos refirió este comentario y con todo respeto le tuve que hacer ver a esta abogada de la notaría que eso no decía la ley. Le expliqué, esto es una asociación civil. Esto no es una sociedad, no es una empresa. Las personas no se van a repartir el remanente. Es sin fines de lucro. Sí, venimos con un RFC, pero usted no me puede pedir un alta como socio o accionista, porque eso no dice la ley. La abogada recibió nuestro comentario y la respuesta fue, efectivamente, tiene usted razón, perdón, con que me exhiban la constancia de situación fiscal del RFC de la persona es suficiente. Ya consulté, ya cambiamos el criterio en la notaría, tiene razón, nos estábamos excediendo en la solicitud de estas obligaciones. Es interesante porque este tipo de situaciones pasan en todo el país. Y entonces habrá que ver, dialogar, ver el fundamento y en este caso, pues decir lo que sí dice la norma. Y a diferencia de otros años en donde no era necesario exhibir el RFC. Por ejemplo, ¿quién puede constituir en México una asociación civil sin tener RFC? Un extranjero. Puede haber un extranjero desde Nueva York
que constituya una asociación civil en México, aún sin venir a México. ¿Cómo puede ser eso? Pues con un poder. Manda un poder a una persona en México y lo representa a uno, y uno dice, este extranjero no tiene RFC porque no tiene ni siquiera residencia permanente en México, no tiene ingreso económico en México. ¿Y por qué quiere formar una asociación civil en México? Porque sí, porque cree en nuestro país, porque quiere formar, porque es más, tiene otras 10, otra en Corea, en África, en España, y quiere tener una en México. ¿Es posible? Sí, sí es posible, legalmente posible. ¿Ok? Porque nos hemos topado con organizaciones en que se generan muchos desconocimiento. Oye, no, en México dicen que está prohibido que los extranjeros formen parte de asociaciones civiles. No es cierto. Hay limitantes, hay una serie de reglas dependiendo de lo que quieres hacer, pero claro que puedes tener asociaciones o empresas que formen una asociación civil. También las asociaciones civiles no necesariamente están constituidas de puras personas físicas, también personas morales o empresas, corporaciones, o de otras asociaciones también se pueden crear. ¿Ok? Muy bien, pero esta pregunta nos da pie a dar esta serie de explicaciones. Gracias. Adelante, Laura. La 4 dice, las donatarias autorizadas pueden obtener ingresos por actividades no relacionadas con el objeto social por el cual fueron autorizadas, siempre y cuando dichos ingresos no rebasen el tal por ciento que ustedes van a seleccionar de sus ingresos totales del ejercicio. ¿Qué opinan? Nos dice Gisela que nos dice Maru que 10%, nos dice Marisol que vamos por 10% por ahora. Nos dicen que y bueno, veamos cuál es la correcta, 50%. Lo que pasa es que aquí es justamente una de esas preguntas capciosas, ¿no? Porque justamente en la ley sí hay dos porcentajes. Está el 10% y el 50%, sí existen. Maru se ríe porque dice, tienes razón. Sí. Son los dos, pero el punto es, y aquí nos da, como dice Ernesto, pauta para la explicación. El 10% lo podemos rebasar sin ningún problema, ¿sí? Lo único que va a pasar, la única consecuencia, es que tendremos que pagar el impuesto sobre la renta por el excedente, ¿sale? Si nos pasamos al 20% o al 30%, bueno, pues tendremos que pagar el impuesto sobre la renta del excedente, ¿no? De lo que va después del 10%. Del 10% no vamos a pagar impuestos sobre la renta. El rudo, ¿no? El fuerte, el que acaba prácticamente de salir el año pasado, es el 50%. Por eso dice la pregunta, siempre y cuando no rebasen este porcentaje. ¿Por qué? Porque dice la ley que si rebasamos el 50% de nuestros ingresos por otro tipo de actividades que no sean las autorizadas, nos revocan y no volvemos a obtener la autorización. ¿Sale? Entonces, ¿sí los podemos pasar del 10%? Sí podemos. Consecuencia, pagar impuesto por el excedente. Pero el excedente no puede pasar del 50% de los ingresos. Eso no estaba. Hasta 2020 no estaba. De hecho, y eso era todavía hasta 2010, si no me equivoco, un poquito después, no recuerdo, había un decreto en el que beneficiaba a las donatarias y decía, no, y aunque te pases, no vas a pagar nada de impuesto. Ese decreto ya no existe, pero la idea era que pues si se pasaban del 10%, iban a pagar el excedente hasta donde topara. Ahora ya no se puede. Si llegamos a este 50%, hasta ahí lo tenemos que dejar. No podemos recibir más ingresos distintos. ¿Por qué? Porque entonces en una revisión, que sepan que no es automático, no es que los rebasamos y en ese momento ya nos cayó el SAT, no, en una eventual revisión, si pasamos ese 50%,
sí la consecuencia es que nos inicien un procedimiento de revocación y la desafortunada redacción de la norma dice que por esa cuestión no podemos obtener nuevamente la autorización. ¿Sale? Entonces, me gustaría sí. ponerles un ejemplo para que no nos perdamos en los porcentos. Una donataria, pensemos, una donataria ahí en el estado de Yucatán, que se dedica y tiene la autorización ecológica, pero que descubre que vender playeras, ¿no?, con el logotipo de la organización es una buena fuente de ingresos. Aquí es donde empiezan los problemas para esa organización con estas reglas fiscales. Porque el SAT nos puede decir, oye, yo no te autoricé como donataria para que vendas playeras. Aunque sea una buena fuente de ingresos, te dejo vender tus playeras. Cuando se termine el ejercicio fiscal, si rebasaste el 10% del total de tus ingresos, me pagas el impuesto. Pero si ya rebasaste el 50% por esa venta de playeras, te voy a quitar la autorización porque ya estás usando las reglas fiscales de una no contribuyente, de una organización que no paga impuestos, para vender playeras. Es que es un éxito la venta de playeras. Entonces, ¿qué estamos recomendando a las organizaciones que efectivamente tienen muy armado ya el ingreso de ciertas actividades que no son propias de su objeto social autorizado? Pues crear otra empresa, no pasa nada. Oye, creas una empresa. Me encanta poner el ejemplo de aquel asilo de ancianos en Puebla que descubrió con la exportación a Australia de Talavera poblana una fuente de ingresos muy diferente de la que estaba acostumbrada con los donativos. Resulta que la persona que descubre esa exportación le da una fuente de recursos económicos al asilo súper interesante. Viene la reforma fiscal y aquí la idea no es dejar de exportar la Talavera, es crea una sociedad anónima, exportadora, que siga generando esa venta a la exportación y de esos recursos se ven los mecanismos corporativos para que sigas alimentando al asilo de ancianos desde el punto de vista económico. Pero son estas decisiones que ustedes deben de tomar, por lo menos saber que existen estas reglas, estos porcientos. ¿Para qué? No para dejar de hacer, pero sí para, en este caso, tener la figura legal adecuada. Está de moda, y de mí se acuerdan los años que vamos a seguir escuchando el tema de los bonos de carbono. Y hay donatarias autorizadas que desde nuestro punto de vista están cometiendo el error de meterse a la adquisición de bonos y al brokeraje de bonos, compra y venta. El SAT eso no le gusta. Y tiene razón el SAT, porque muy bien, los bonos de carbono y los bonos azules del mangle y todo eso es sí para la conservación de la naturaleza y sí para mitigar la huella y sí para cosas muy buenas. Crea la figura legal adecuada, pero no me uses la donataria para andar de broker de bonos. Nosotros que hemos estudiado el marco legal y fiscal, que consideramos que en ese sentido el SAT sí tiene la razón. Crea la figura adecuada para el brokeraje de bonos, pero no me uses a la donataria para ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque yo te autoricé como ecológica para estos propósitos, pero no me confundas el patrimonio y lo pongas en riesgo. ¿Por qué una donataria no debe de entrar en materia de broker en bonos de carbono? Porque fíjense lo que es el mercado de bonos, que todavía es voluntario. Alguien sale a decir que el bono tiene un valor de $10. Y ahí va la donataria y lo adquiere. Y cuando se voltea al mercado a quererlo vender, resulta que el mercado dice que ya no vale 10, vale 8. En ese momento la donataria ya perdió $2. Y el SAT con toda razón dice, oye, ¿por qué
perdiendo tu patrimonio. ¿A quién hiciste el negocio de los $2? Pues a quién se lo compré. Perdón que me meta en este tema tan técnico, pero sí lo aprovecho el foro también para advertir lo que vemos en el ambiente. A veces buenas intenciones, pero no con la figura legal adecuada. Tenemos que ser muy serios en estos aspectos para estar con la figura legal adecuada. Depende de la actividad económica que vamos a desarrollar. Gracias. Laura, adelante. Planteé esta pregunta. ¿Es una ventaja de ser donataria autorizada? Primera opción. Tributa para efectos fiscales como persona moral del régimen general de ley. B. Está exenta del cobro del IVA por enajenación de bienes, prestación de servicios y por arrendamiento. Y opción C. Puede recibir donativos provenientes de nuestro país o del extranjero siempre y cuando no rebasen el 50% de sus ingresos totales del ejercicio. Y las respuestas que nos plantean nos dicen hasta el momento que es C. Los 3 participantes, ¿alguien más? Nos dice Mariana que la B, Yasmín que la C, y vamos presentándoles acá la correcta. La B. Sí, es la B. Bueno, nos dice Lourdes incluso que ninguna, porque sí están un poquito No, capciosas, Lourdes? Sí, no, es la B. La A, bueno, pues entendamos que no estamos en el régimen general de ley, al contrario, ya siendo donataria ya somos una persona moral sin fines de lucro. La cuestión del IVA, y cuando dimos ahí las capsulitas lo manejamos como ventaja, y lo manejamos también a veces como una ventaja competitiva en cuestión de alguna prestación de servicios, en cuestión de arrendamiento, en cuestión de venta de bienes, ¿no? El que nosotros como donataria podamos no cobrar IVA, en comparación, digamos, de la competencia, pues sí nos pone en otro lugar, ¿no? Una prestación de un servicio relacionado con nuestro objeto social. De hecho, no recuerdo si en la cápsula se los platiqué, pero un ejemplo es una organización que está autorizada para apoyar a personas con discapacidad, presta el servicio de transporte de personas con discapacidad de sus trabajos a su casa y de su casa a sus trabajos. Esa es una prestación de servicios que lo tendrían que facturar, ¿sí? Y lo facturan sin IVA. Entonces, si ellos señalan, dicen, oye, pues yo no te cobro IVA, y si te vas con la SC, que es una prestadora de servicios, que sí te cobra el IVA, bueno, pues tenemos ahí como que esa ventaja, ¿no? Y la C no puede ser porque los donativos, las donatarias, no tienen límite para recepción de donativos. ¿Sale? Pueden recibir todos los donativos que quieran, no se maneja ningún porcentaje ni nada. Entonces, sí fueron, también está muy capciosa, y como dijo hace ratito alguien por ahí, caímos. Entonces sí, como que están cayendo en estas cuestiones capciosas que les manejamos un poquito por ahí. Y coincido con Lourdes, que dice, la exención del IVA en cobrar a terceros no necesariamente es ventaja. Coincido, Lourdes, porque también para muchas empresas el IVA no es más que un flujo y probablemente no les represente una ventaja. Más bien algunas empresas quieren gastar IVA y se pueden desconcertar de, oye, estamos facturando algo sin IVA. Efectivamente, las donatarias no cobramos IVA a terceros. Fíjense qué importante, no cobramos, pero pagamos todo el IVA del mundo. Todos los servicios, los bienes que adquiramos, pagamos IVA. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vienen los temas ya, cobrar, pagar, ¿a qué se refieren? ¿No? Pero efectivamente no necesariamente puede llegar a ser una ventaja. Dependerá de los casos, ¿no? Pero la respuesta enteramente era el inciso B. Y
Y tiene que ver con esta sexta pregunta. Me gustaría también continuar con esto. Si no se cumple con esta obligación, se perderá la vigencia de la autorización de la donataria. Inciso A, si no presento las declaraciones mensuales sin impuestos sobre la renta. Inciso B, si entero del IVA cobrado, es decir, si no pago el IVA que cobré. O el inciso C, si no presento en tiempo y forma la declaración anual de ingresos y egresos de personas morales con fines no lucrativos. De esos tres incisos, ¿cuáles creen ustedes que sean las causales para perder la donataria autorizada? Nos dicen que la C, la mayoría. Mariano nos dice que la A, pero la mayoría dicen que la C. La respuesta correcta es la C. Una de las causales establecidas en la ley es no presentar en tiempo y forma la declaración anual de impuestos de personas morales con fines no lucrativos, que a diferencia de las demás personas morales, las donatarias autorizadas la presentan hasta el 15 de febrero de cada año. Más allá, ya pudiera llegar a ser causal de la pérdida de la donataria autorizada. Se debe de presentar la declaración anual antes de el 16 de febrero, es decir, hasta el 15 de febrero. Entonces, para que lo tomemos en cuenta y tomemos nota. Oye, es que yo no soy una organización. Esta información ahorita no me interpele. Yo no soy una donataria, pero es muy importante saber que tenemos tiempos diferentes de las demás personas, en este caso morales. Una empresa tiene hasta marzo para presentar su declaración anual y una persona física hasta abril. Las personas morales sin fines de lucro tienen hasta el 15 de febrero. Es una fecha totalmente diferente y muchos contadores no la conocen. Ustedes por ahí tomen nota y el día que tengan una organización, recuerden la importancia de esa fecha, porque puede llegar a ser una pérdida de la donataria. Adelante, Laura. La 7 dice, la información de transparencia de los donativos recibidos y del patrimonio de las donatarias se debe presentar. Inciso A, durante el mes de mayo de cada año. Inciso B, del primero de enero al 15 de febrero de cada año. Y por último, durante los meses de agosto y septiembre de cada año. ¿Qué opinamos? Nos dicen que la A, nos dicen que mayo, nos dicen que la A. Esta estaba más sencillita, ¿no? Sí. A ver, veamos. Y efectivamente, durante el mes de mayo. Entonces ahí sí. nada más, perdón, nada más tener mucho cuidado. Estas, por ejemplo, la opción C que pusimos, la sacamos de una constancia de situación fiscal que al día de hoy el propio SAT está emitiendo constancias. Cuando ustedes se meten a sacar la constancia de situación fiscal de su donataria, en la misma constancia dice que la información de transparencia se presenta en agosto, septiembre de cada año. Es decir, no están actualizadas, ¿sale? Entonces, no se vayan con esa finta. Actualmente y conforme a resolución miscelánea es en mayo, pero también debemos estar pendientes de las publicaciones que hacen de resolución miscelánea, de que el SAT no la vaya a cambiar por cualquier situación, pero es en mayo. Es de locos. Perdón que lo diga así, pero ahorita la respuesta es mayo. Hace 4 años fue junio y julio, pero no crean que todo julio, solamente hasta el 30 de julio. Y julio tiene 31 días. Y nos tocó a muchas organizaciones que su contador se confió y en su mente dijo, tengo julio para cumplir. Llegaron el 31 y, oh sorpresa, el portal ya estaba cerrado. Yo también alguna vez le pregunté a José Luis, oye, ¿quién está dentro maquinando esto? ¿A quién se le ocurre
poner como fecha límite el 30 de julio, sabiendo que el julio tiene 31. Y me decía, pues sí, no cabe duda que sí hay gente que está maquinando a ver cómo poner la zancadilla, porque muchas organizaciones a esos años quisieron cumplir el 31 y, oh sorpresa, el portal ya estaba cerrado y vino la multa. Claro que tiene todos estos fines recaudatorios, claramente. En su momento yo no lo aceptaba. Yo decía, no, no puede haber tanta perversidad. Pero ahora, 2022, les puedo decir que esas oficinas tienen fines recaudatorios. Y vieron en el mundo de las donatarias otra fuente de recaudación. Imponer multas basadas en la ley. Dijeron, oye, pues mira, Alternativas y Capacidades hizo un estudio. Ahora con multas generadas a raíz de un cumplimiento de materia de los sismos, que una serie de reglas raras respecto de la transparencia, y pongo entre comillas transparencia de los recursos de los sismos, se generaron una serie de multas y hubo un cálculo escalofriante. De las multas, probablemente el SAT llegó a recaudar 35 millones de pesos del mundo de este sector. Claro, de ser una oficina que le costaba al SAT a ser una oficina recaudadora, pues sigue poniendo multas. Por eso este foro para nosotros es tan importante, advertir que aunque no nos guste a todo el mundo estos temas administrativos, fiscales, escabrosos, yo sí los invito a reflexionar. Todos tenemos que estar enterados de todo. Esto no es una obligación ni responsabilidad de la contadora o del contador. Es de la directora, del director, del gerente, del que administra, del que procura. Todos tenemos que estar enterados de estos aspectos. Probablemente sí sea responsabilidad de alguien, pero todos tenemos que hacer equipo y todos tenemos que estar enterados. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra organización por ningún motivo reciba ningún tipo de multa. ¿Ok? Es importante. Sí, adelante. La próxima. El acreditamiento de actividades es un requisito indispensable para que el SAT otorgue la autorización de donataria. ¿Qué opinamos? ¿Cierto o falso? Dice Gisela que esa sí no se la sabe. Nos dice alguien que es cierto. Marisol dice que sí. La A. Varios nos están planteando que A. Y efectivamente A. Maru, riéndose que fue la única que no aceptó. Todos dice que falso. No, te voy a decir por qué, porque nosotros la acreditamos después de que nos dieron la donataria. Ok. En ese momento buenísimo. era por condicional, ¿no? A ver, así es. La respuesta es cierto. Maru, también hay que advertir una cosa. La opción que tuvo Sureste Sostenible de ser condicionada de reciente creación ya no existe. La quitaron este año. A ti te tocó un ejercicio donde todavía dieron esa opción. Pero qué bueno que traes a cuento porque para que vean la cantidad de cambios fiscales, sí. Cambio de las reglas. Están constantemente cambiando las reglas de juego. Y sí, entiendo, Marisol, que hagas una cara como diciendo, no puede ser, ¿y dónde me voy a enterar de tanto cambio? ¿No? Ahora sí que nuestra obligación como un despacho especialista es generar una serie de información y compartirla con ustedes. A veces somos un poquito técnicos y yo le digo a mi gente, a ver, aterricemos las ideas porque esto no está dirigido a especialistas, está dirigido a todo el mundo que trate de que puedan entender lo que el SAT quiso decir, ¿ok? Se reciben en ese sentido sugerencias si consideran que nuestras explicaciones no son suficientemente claras. Lo agradeceremos. No solamente de ahora de esta exposición, sino de las notas que les estamos compartiendo. Y de las cápsulas. Todavía las notas, yo diría las notas, porque las cápsulas no deja de ser este discurso. Las notas necesitamos que nos digan con confianza si le entienden o no el contenido y alcance, porque nuestro propósito es tratar de explicar lo que el SAT quiso decir
con esas normas para que tengamos las reglas claras. Pero efectivamente, Maru, las reglas cambiaron y sí, en el caso de Sureste Sostenible, solicitamos la condicionada a que tuviéramos la acreditación y ya después obtuvimos la acreditación. Acreditación que tiene vigencia de 3 años. Y hay que estar, 3 años se pasan rapidísimo. Entre menos se imagina uno, ya pasaron los 3 años. Y hay que volverla a pedir. Adelante, Maru. Oye, una pregunta, Ernesto. Nosotros acreditamos actividades ecológicas, pero ¿qué hay de las otras actividades más asistencialistas o de dar becas? ¿Y tenemos Sí. que hacerlo todavía? No, resulta que lo interesante es que, por ejemplo, el otorgamiento de becas no requiere una acreditación especial. Con que tengas correctamente la acreditación es suficiente. Y en el caso de lo asistencial, desarrollo social, hay diferentes vías. Una de ellas que ayuda es tener la CLUNY. Tener la CLUNY con las actividades bien seleccionadas nos ayuda a acreditar algunas actividades de desarrollo social y asistencial. Y también ayuda que un presidente municipal se pronuncie y diga que le consta que realizamos ciertas actividades culturales, ecológicas, asistenciales de desarrollo social, y eso es suficiente para el SAT para acreditarnos esas actividades. Es una casuística a la que no vamos a descender ahora, pero que sepan que todo eso hay que estudiarlo en cada caso particular. Cada caso es diferente y cada caso tiene una solución distinta. ¿Ok? Pero gracias, Maru, por la intervención, porque efectivamente, y hay que revisar, en caso de cada organización, qué acreditaciones falta comunicarle al SAT para tener más autorizaciones. Una donataria puede tener varias autorizaciones. No depende del proyecto de cada organización si conviene que tenga varias o que solamente tenga una. La respuesta no es bueno tener muchas, pues depende del proyecto de cada organización. Pero qué importante es tener las que debo de tener para amparar toda mi actividad económica como organización. La siguiente pregunta dice, la vigencia de acreditamiento de actividades es de 3 años a partir de la emisión de este, a menos que, inciso A, el documento no tenga fecha de emisión, inciso B, el documento se establezca una vigencia menor e inciso C, el documento establezca una vigencia mayor a 3 años. ¿Qué opinan? Nos dice Isaac que la ve, Lourdes que la ve. Efectivamente la ve. Es correcto, la B. La B es de 3 años, el documento va a tener 3 años. Si el documento dice que es de 1 año, de año y medio, de 2, esa es. ¿Sí? Si así dijera vigencia indefinida o no trae vigencia, pues es de 3 años. Y aunque diga que la vigencia es de 5 años, en el SAT únicamente tomarán 3. Entonces, siempre será de 3 años, a menos que en el documento se establezca una menor. ¿Puedes regresar la filmina, Laura? Porque, miren, ahora que ya están adentrados al mundo administrativo y que tengan o no tengan su organización legalmente constituida, para que vean el nivel de detalle que tenemos que llegar en las instrucciones. A veces nosotros hubiéramos obviado esta información, pero ahora le tenemos que decir a la organización que le ponga fecha. Porque si una carta de acreditación no trae fecha, no sirve. Porque entonces el SAT te la rechaza y dice, ¿cómo? ¿Desde dónde voy a tomar la vigencia si no trae fecha? No lo van a creer. Otras les hemos dicho, le puedes pedir que te la pongan en hoja membretada, porque algunas nos la han compartido efectivamente en una hoja en blanco con la firma de alguien. Si nos oye, pues no, así no, tiene que ser en hoja membretada del municipio o de la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Desarrollo Social, porque sin el membrete, pues yo también puedo elaborar una carta de acreditación y firmar. Y les tengo una noticia, el SAT habla por teléfono también, no en todos los casos, al funcionario que firmó la carta. ¿Por qué creen?
porque vivimos en un país en donde hay gente que ha falsificado acreditaciones. Sí, han falsificado acreditaciones. Entonces el SAT de forma aleatoria ha hablado a funcionarios, oiga, ¿usted firmó de Sureste Sostenible que acredita actividades ecológicas? Pues sí, aquí tengo el oficio que firmé. Ah, gracias por la confirmación, porque el SAT ha descubierto acreditaciones apócrifas. Mañosos que agarran el internet y hacen copy-paste, le pegan y presentan una carta de acreditación falsa. Miren, si estamos llenos de reglas es porque hay tramposos. La verdad, también hay que decirlo. No hay que tampoco responsabilizar al gobierno y al SAT. Ay, ¿cómo nos ponen reglas? Sí, nos las ponen derivado de su experiencia de los tramposos. ¿Ok? También hay que advertir que en este sector ha habido gente que ha abusado, ¿no? Ha abusado de estas situaciones. Por ahí, fíjense, y aprovechando también el foro, nunca habíamos visto esto. Bueno, hay varias veces que nunca hemos visto situaciones como esta, pero este fue el colmo. Un colega, me da pena decirlo, pero un abogado precisamente ahí de la península engañó a unas personas de una organización diciéndoles que ya había hecho la promoción al SAT de su autorización de donataria y les argumentó que el SAT tardaba mucho tiempo en responder. Estas personas nos compartieron el oficio y era falso. Este abogado falsificó el documento del SAT en la promoción de la autorización y les estaba diciendo mentiras, no había presentado absolutamente nada. Y entonces estas personas habían pagado por el servicio. Para que vean cómo en todos lados, ¿no? Puede haber gente malvada, ¿no? Que pueden llegar a engañar de esta forma a las organizaciones. Para que por favor tengan mucho cuidado también a quién le piden este tipo de consultorías. Pero bueno, adelante, Laura. Y nos dice la número 10, las donatarias autorizadas deben adecuar los requisitos de patrimonio y liquidación en sus estatutos sociales conforme a la ley del impuesto sobre la renta vigente y presentar la modificación al SAT a más tardar el 31 de diciembre de 2023. ¿Verdad, cierto o falso? ¿Qué opinan? Nos están diciendo que la A. Déjalos contestar, ¿no? Con calma. Ya, pues. Sí, todos, pues prácticamente la mayoría se fueron por la A. Sí. Me da pena pues lo capciosas que son este tipo de preguntas que me recuerdan a mi universidad, ¿no? Cuando los maestros nos hacían estas preguntas y caía uno en las redes, ¿no? De lo capcioso. La verdad es que es falso. Es falso, porque aquí hay una pequeña mañita. La obligación se termina ahora en 2022, no en 2023. La obligación es el 31 de diciembre de 2022. Todo lo anterior es cierto. Hay que modificar, hay que tener patrimonio, hay que tener liquidación, hay que tener estatutos. Pero es al 2022. Y sí, miren, es a propósito. Agradecemos mucho en ese sentido a este tipo de ejercicios para que vean la importancia de la precisión de los datos, de la información. Porque, y no es banal, porque si uno se equivoca, vienen las consecuencias que les hemos estado exponiendo. ¿Ok? Muy bien. Ya ahorita vamos a entrar un poquito más a la cuestión. Ya nos quedan 30 minutitos y vamos a tratar de entrar un poquito a la cuestión de lo que les dio la maestra Laura en sus cápsulas de PLD, de ley antilavado. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahí por algunas preguntas, a ver a cuántas alcanzamos a ver. Dice la primera, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que para efectos de aquí vamos a decir ley antilavado porque es un nombre larguísimo,
¿no? Pero bueno, la ley antilavado tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Y esto que hace o que se señala en la ley federal es por medio de que tenemos 3 opciones: de operaciones que involucren lavado de dinero y o financiamiento al terrorismo, únicamente operaciones que involucren lavado de dinero o ninguna de las anteriores. ¿Qué opinan? Nos dice María que la B. Marisol que la A. Marisol dice que la A. Lourdes Ya, dice que Lourdes. AQ. Sí, es que aquí tuvimos, veo que la A de arriba sí hay 2 A. Ah, caray. Entonces, Entonces, la primera sería la A, real, porque no es solo el lavado de dinero. Tenemos, digamos que la mala práctica o mala costumbre de que siempre decimos la ley de lavado de dinero, pero realmente involucra la actividad de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque justo tomábamos un curso el otro día con la autoridad y nos decía que hay actividades que hoy por hoy no se consideran, de acuerdo a la legislación actual, actividades terroristas, pero muchas de las cosas que vemos mezcladas con narcotráfico y todo se involucran o tienen que ver con actividades terroristas, aunque esta ley hace mención al terrorismo de carácter internacional. Pero hay que estar muy vigilantes con el tema porque no sabemos si el día de mañana cambia la ley y ya ahora también involucre actividades que consideren que son terroristas, pero por la realización de actos delictivos que tengan que ver con el crimen organizado. La próxima, cualquier duda la van poniendo en el chat sin problema y le vamos dando respuesta también. pregunta María Rosano que cómo define el SAT el terrorismo. Financiamiento al terrorismo y actos de terrorismo. Es decir, que se involucren dinero, pero no sea de que provenga el dinero de actos terroristas, sino que se utilice dinero para realizar actividades terroristas. Entonces, esta es la diferencia que tenemos que ver, que en el caso del lavado de dinero, es dinero que me llega a mí de una forma, digamos que legal, pero la procedencia, el origen de ese dinero era ilícito. Y entonces, cuando recibo un donativo, por ejemplo, lo estoy recibiendo por un acto legal, pero su procedencia es ilícita y yo lo voy a meter al sistema financiero a realizar todas estas actividades que yo vaya a realizar, las voy a hacer de forma legal. Sin embargo, su procedencia no era lícita. Por el contrario, el terrorismo no es el antes, es el después. Es yo recibo un dinero de forma legal, pero lo utilizo para una actividad ilegal. Entonces, darse cuenta bien de que en uno lo que se sanciona es el origen, que es el lavado de dinero, y en el otro lo que se sanciona es la finalidad, que es financiar el terrorismo o realizar actos de terrorismo. Buenísimo. La siguiente pregunta dice, ¿están obligados al cumplimiento de la ley antilavado por la recepción de donativos? Y tenemos 3 opciones: solo las donatarias autorizadas, las asociaciones, sociedades sin fines de lucro que reciben donativos, incluyendo las donatarias autorizadas y no donatarias, entre otras las sociedades anónimas de capital variable. ¿Qué opinan? Nos dicen que la B. Ok, Lourdes, son actividades de procedencia ilícita en general. No, B, Gisela dice la B. ¿Quién más? Pues muy bien. La B, las asociaciones y sociedades sin fines de lucro que reciben donativos, incluyendo donatarias autorizadas y no donatarias. Y efectivamente, hemos visto mucho en la práctica que a veces dicen, yo tengo la obligación porque soy donataria autorizada. Y no, la ley no está regulando a las donatarias autorizadas. La ley lo que está regulando es que las asociaciones y sociedades sean sin fines de lucro y que realicen la actividad de recepción de donativos. Si no están recibiendo donativos por los umbrales que determina la ley, entonces no se pueden considerar
actividad vulnerable. Entonces es importante que tengan esto en cuenta y no esperarse para cumplir con la ley hasta que tengan la autorización de donataria autorizada en caso de que algunas de las de acá no sean donatarias y realicen este tipo de actividades, pues tenerlo muy en cuenta. Ahí dentro, igual dentro de las capsulitas, nos mencionaba cuál es la unidad de medida vigente y actualización para el 2022. Es de 96.22 pesos y estará vigente del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero del 23, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 o lo que dure el ejercicio fiscal. ¿Qué opinan? La B. B. María Rosano dice B. ¿Quién más? Marisol Bueno, Gaitán la dice B. respuesta correcta no es la B y esto es una preguntita capciosa porque es desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 31 de enero del 2023. ¿Cuándo es que salen estas publicaciones? El INEGI publica sobre el 5 de enero, del 5 al 7, publica cuál va a ser la nueva UMA para el año vigente y justo en su publicación dice que esta entrará en vigor a partir del 1 de febrero del año en curso y estará vigente hasta el 31 de enero del próximo año. Tener esto en cuenta y prestarle mucha atención porque los avisos que ustedes hayan enviado o que vayan a enviar tienen que fijarse en el mes de enero los donativos que revisan, porque en el mes de enero justo es que se hace el cambio y la UMA que va a estar presente es la del año anterior. Entonces puede que ustedes inconscientemente, porque no estaban prestando atención a este detalle, puede que de forma errónea hayan presentado algún aviso o estén pidiendo información cuando ese umbral todavía no era vigente. Entonces, prestarle mucha atención a esto para que no cometan ningún error. José Luis. Okay. La siguiente pregunta dice, ¿surgirá la obligación de cumplir con el trámite de alta y registro respectivo en el portal de prevención de lavado de dinero? ¿Cuándo? Cuando el consejo directivo de la organización así lo determine, es el inciso A. Cuando en un acto o operación se reciba un donativo igual o superior al umbral inferior, o cuando se reciba un donativo que sea igual o superior al umbral alto. ¿Qué opinan? ¿No saben? Nos dicen que la C, B, C. Pues muy bien, es la B, perdón, porque tienen que entender que la obligación comienza de darse de alta en el registro, en el portal de prevención de lavado de dinero, cuando reciben su primer donativo que alcanza el umbral de identificación, que es lo que llamamos como umbral bajo. En ese momento es que ustedes como organización se van a tener que dar de alta ante el portal de prevención de lavado de dinero. Siempre y cuando ustedes reciban al menos uno, es que se dan de alta. Si ustedes reciben donativos de menos de 154,000, hablando de este año, ustedes no tienen por qué darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Ni siquiera ahí les aplicaría una sumatoria. Entonces, tener en cuenta, porque otra práctica que hemos detectado mucho es que suelen darse de alta por el simple hecho de que nació la organización y ya me doy de alta. Y no, eso es incorrecto, porque ustedes tienen la obligación, una vez que reciben su primer donativo que superó un umbral inferior. Mientras que no reciban ese primer recurso que alcance el umbral inferior, entonces ustedes continúan trabajando como vienen hasta ahora y no están consideradas para la autoridad como actividad vulnerable todavía. ¿Vale? Entonces, acá tener esto muy en cuenta. Y por último, José Luis. Sí. Permítanme que se me... Dice, la política de identificación del beneficiario controlador como obligación fiscal impuesta en el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Fiscal para 2022 establece: A.
solicitar información al donante acerca de la existencia o no de un beneficiario controlador. B, la tienen todas las personas morales y consiste en conservar como parte de su contabilidad y poner a disposición del SAT cuando lo requiera la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Y por último, se puede definir al beneficiario controlador como dueño beneficiario. ¿Qué plantean? ¿Qué piensan? Nos dicen que la A, la C. ¿Alguien más? Pues es la B. ¿Por qué la A ni la C? Porque fíjense que nosotros estamos hablando de Código Fiscal de la Federación y Resolución Miscelánea Fiscal. Hay algo acá interesante y entendemos la confusión de ustedes porque la ley antilavado también la establece como obligación. Pero fíjense que acá, como hablamos de Código Fiscal y Miscelánea, es una obligación que tienen todas las personas morales, incluyendo sus organizaciones, aunque sean donatarias autorizadas, aunque estén constituidas de la forma en que lo estén, ustedes tienen la obligación de identificar sus beneficiarios controladores dentro de sus organizaciones. ¿Y quiénes son los beneficiarios controladores? Los asociados activos, los miembros del consejo, los representantes legales que tengan, directores. Esos son beneficiarios controladores dentro de sus organizaciones. Y ustedes lo tienen que identificar. Que por el contrario, en materia de ley antilavado, el beneficiario controlador ser una figura diferente que va a estar dentro de sus donantes. Y ustedes, o puede que no tengan, pero ustedes lo que tienen es la obligación de solicitarle a su donante una preguntita en la cual ellos le tienen que firmar un hago constar donde ellos digan que sí, efectivamente tienen beneficiario controlador o no tienen beneficiario controlador. Eso es lo que ustedes tienen que recabarle a él, porque ustedes tienen la obligación de preguntarles, ¿tienes beneficiario controlador? Sí o no. ¿Tienes la información del beneficiario controlador? Sí o no, en caso de que me hayas dicho que sí en la pregunta previa. Si ellos les dicen que no, que lo digan bajo protesta de decir verdad, firmado por su representante legal o firmado por su propia persona, siempre y cuando el donante sea persona física, y con eso ustedes terminan su obligación en materia de cumplimiento de la ley antilavado. En materia de código fiscal, es una obligación aparte que ustedes tienen de identificar a sus beneficiarios controladores, pero no confundamos estas dos normas, porque es cierto que están nombrando de una misma forma a dos figuras legales que tienen similitudes, pero que al día de hoy no son iguales. Entonces, tener esto en cuenta y hasta aquí, pues las preguntas, el tipo examen que les pusimos, pero para que ustedes justo hicieran este ejercicio y pudiésemos retroalimentarlos. Entonces quisiéramos que por lo menos en 10 minutitos ustedes nos comenten si les quedaron alguna duda, si quieren que les comentemos algo más y dejar los últimos 5 minuticos aproximadamente para explicarles pues el ejercicio que ustedes se llevarían para resolver dentro de sus organizaciones. Tienen el micrófono, tienen la palabra. Y tienen el chat, si les da pena hablar. Pero si tienen alguna duda, nos dice Marisol que ella no va entendiendo mucho quién es el beneficiario controlador. Nosotros de todas formas lo explicamos en la cápsula, no sé si tuvieron oportunidad de verlas, pero el beneficiario controlador, ubiquémonos primero en código fiscal. Es una obligación fiscal que indica que cada persona moral tiene que identificar dentro de su organización, empresa, de la forma que tengan, quiénes son los beneficiarios controladores. De acuerdo a nuestra interpretación, el beneficiario controlador va a ser el representante legal, los directores, los consejeros, los asociados activos, todas las personas que puedan tomar algún tipo de decisión y puedan realizar actos de carácter administrativo, de carácter civil, pero a nombre de la organización, ¿vale? Esos van a ser los beneficiarios controladores para el Código Fiscal y como obligación fiscal. Cosa diferente pasa en ley antilavado. En ley antilavado, ¿qué nos indica la ley? Específicamente las reglas de carácter general
nos indican, tienes que preguntarle a tu donante si tiene dueño beneficiario o beneficiario controlador. Está llamándolo de la misma forma que el Código Fiscal, pero además está diciendo puede ser dueño beneficiario o beneficiario controlador. Y nos dice que lo que le tenemos es que preguntar a nuestro donante si efectivamente tienen o no beneficiarios controladores y que lo firme un documento bajo protesta de decir verdad. A la autoridad ni a nosotros nos interesa si es correcto o incorrecto lo que ellos nos van a pedir. La obligación nuestra es preguntarle, ¿tienes? Si nos dice que sí, bueno, tienes su documentación, me la compartes, pero si te dice que no, lo damos por cumplido. Eso para nosotros no traería sanción, porque solamente se lo estamos pidiendo a nuestro donante, que es la obligación que solemos ver que casi no se lo piden, no lo contemplan dentro de los expedientes únicos de nuestros donantes. Y para la materia fiscal, el no cumplir con esa identificación de beneficiarios controladores que repetimos, son los representantes legales, consejeros, directores, asociados activos, las sanciones por cada beneficiario controlador del que no se tenga la información van desde los 500,000 pesos hasta los 2 millones por cada uno. La otra, el de ley antilavado, si nos dicen no tengo, para nosotros no tiene sanción. Para nosotros solamente tiene el que nos firmen la cartita que no tiene, pero para nosotros no implica si es verdad o es mentira, no implica una responsabilidad. Para el Código Fiscal sí implica una responsabilidad que ustedes no lo hayan identificado dentro de sus organizaciones. Por eso es que les decimos, esta obligación es importante tenerla en cuenta, es importante cumplirla porque las sanciones son muy elevadas. Nuestra intención no es asustarlos, es darle claridad. Entonces, no sé, Marisol, si quedó claro ahora. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Perfecto, Marisol. Sí, Maru. Hay una pregunta en el chat que no sé si ya lo contestamos, que hizo Isaac al principio. Dice, si hay problema en estar en las actas constitutivas, dice, misma acta constitutiva tanto en sociedad civil como en empresa. Bueno, ahí lo que tendríamos que ver es si hay partes relacionadas, porque si él pertenece, a una empresa y además pertenece a una organización, pero ellas no tienen nada que ver, no hay partes relacionadas. Pero si esa empresa y esa organización sí realizan algún tipo de operación, sí tendrían partes relacionadas y eso traería otro tipo de obligaciones. Pero hay que verlo porque sí es una cuestión muy casuística. Y lo otro es que tienen que tener en cuenta de que cuando pertenecen a una empresa que haya sido declarada como facturera, pues entonces sí puede tener implicaciones fiscales también para la donataria autorizada en caso de que tengan donataria autorizada, porque puede ser causal de revocación. Al haber pertenecido a una empresa que haya tenido algún problema ante el SAT, puede implicarle como por un efecto dominó el que efectivamente también implique que le puedan revocar la autorización a la donataria. Entonces no es que esté prohibido, pero siempre que lo vayan a hacer, tienen que tomar ciertas medidas, checar que todo esté bien para que no implique una responsabilidad también para la organización. No sé si quedó claro. Nos dice Isaac. Sí, mira, esta duda me sale de dos fuentes. Una es que Ernesto precisamente lo mencionó, que de repente, si vamos a estar brindando servicios o estaba obteniendo ingresos, por ejemplo, de la venta de playeras o de Talavera, lo mejor era formar una empresa y eventualmente vincular parte de los ingresos a la organización civil. Entonces, tentativamente, es algo a lo que también nos estamos orientando dentro de la organización, a tener también una empresa, la empresa que se dedique a brindar los servicios y la organización que solamente se dedique en la parte de donativos, para así
no tener el problema que tenemos actualmente, que tenemos un mayor porcentaje que viene de cuestiones como servicios que facturamos a donativos. Y ahí entra el detalle. Bueno, si se va a formar una empresa, normalmente es entre los mismos que estamos en la organización, pero si está esta imposibilidad de estar en ambas actas constitutivas, ¿en cuál nos quedamos? Hasta cierto punto, pues, Importante, Isaac. me inclinaría Qué más por bueno la que de la lo empresa, Sí, sociedad. qué bueno que lo preguntas. No está prohibido formar parte de la asociación y de la empresa. Laura decía que habrá que revisar por si se dan las partes relacionadas que tampoco están prohibidas. Es muy importante. No está prohibido formar parte de una empresa y además de una donataria, una fundación. No está prohibido. Simplemente que si interactúan económicamente, surgen una serie de reglas que se llaman partes relacionadas, que son notificaciones que se le tienen que dar extras al SAT, pero no prohibidas. Y qué bueno que tú estás planteando esto, porque efectivamente es la tendencia en el sector a veces tener que tener una figura legal que nos permita generar una serie de recursos distintos de los donativos. No en todos los casos, pero sí es una tendencia que está sucediendo con las últimas reformas en la ley. Y nos Perdón la interrupción. No, y nos dice Mariana que ella está al revés, que ella lo que está buscando de una empresa formar una asociación civil. Y eso también está correcto, se puede hacer. De hecho, hay muchas empresas que tienen su fundación para hacer todo este tipo de labor social. Y lo que hace la empresa es pues inyectarle, fondearles recursos a esta organización de la sociedad civil para que puedan realizar pues esta labor social. Tampoco está prohibido, está permitido. Y es una práctica muy usual. Nos dice María, licenciado, si alguien trabaja para el gobierno, ¿podría ser invitado a ser parte de un consejo directivo de una asociación civil o puede tener un cargo directivo en la asociación? ¿Cuál es el fundamento legal para decir si se puede o no? Fíjense que, María Rosario, es muy buena pregunta y la respuesta dependerá del lugar de la legislación local. Hay legislación local estatal que prohíbe a un funcionario formar parte de una organización o de algún cuerpo directivo, pero es legislación local que habría que revisar. Desde el punto de vista federal, no hay tal limitante, pero desde el punto de vista político, fíjense lo que estoy diciendo, no es legal, político, pudiera no ser lo prudente que un funcionario, además de que sea funcionario, forme parte de una asociación, porque puede haber un golpeteo político señalando lo siguiente, el conflicto de interés. El conflicto de interés es una realidad con un funcionario que interactúa con una asociación civil en donde también forma parte como directivo. Obviamente, ese tipo de realidades sí pudieran llegar a ser una prohibición expresa. Dígase, imaginémonos que el funcionario es de desarrollo social y esa secretaría reparte recursos a organizaciones donde ese funcionario también forma parte de la asociación o del cuerpo directivo. Por conflicto de interés debería de excusar a esa organización de recibir recursos. La verdad es muy buena pregunta, pero habría que estudiar el caso particular para tener la respuesta precisa. Entonces, bueno, María nos dice, a ver, es un claro conflicto de intereses, creo que ya les quedó claro. Y entonces, bueno, si no les queda alguna otra duda, no sé si alguien quiera tomar el micrófono, pero entonces podemos partir rapidito a explicarles la actividad. Ahí sí nos pueden ayudar también Noelia y Alex. Ah, bueno, María Rosano quería platicar algo. Sí, rápidamente. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Nada más es pregunta. En algún momento yo invité a alguien que trabaja en el gobierno y me dijo, oye, ¿sabes qué? No, porque la declaración patrimonial me pregunta si yo formo parte de una C. O sea, no sé si es limitativa, pero me lo está preguntando siempre en la declaración patrimonial. Si formo parte de y si no, ¿y qué hago? Entonces, pues aunque no tiene nada que ver con lo que yo hago divulgación, pero la verdad es que me dijo, pues, ¿sabes qué? Yo creo que mejor no. Y no había conflicto de intereses.
expreso, Sí. pues. Sí, pero es muy ¿Por buena, qué no? su postura es muy legítima. Oye, si me lo están preguntando es por algo y yo voy a contestar que sí, entonces me van a investigar por ahí. Y entonces mejor me abstengo de participar. Sí, coincido que probablemente no existe una norma que le prohíba, pero ese tipo de normas de transparencia en funcionarios públicos puede llegar a hacerles tomar la decisión de mejor no participar. Pero técnicamente no es, casi les podría decir que sea inconstitucional limitar a un funcionario a formar parte de alguna asociación. ¿Por qué? Porque en principio uno es libre de formar parte, de asociarse con otros con fines lícitos. Pero por eso habría que estudiar el caso particular. Muy bien. Vamos a continuar ahora ya para cerrar nuestro taller con el ejercicio que les queremos que se lleven a casa y queremos que le dediquen el tiempo suficiente para que aprendan. Estos son ejercicios para ustedes, para que desarrollen, ¿no? Ahora sí que estas habilidades también en el mundo de la sociedad civil, ya sea que formen parte de una organización y en este caso revisen sus objetos sociales, áreas de oportunidad, o si no forman parte de una organización, simplemente se imaginan crear una organización, qué tipo de objetos sociales sería interesante incorporar, ¿no? En sus objetivos, ¿no? En sus actividades. Simplemente nos encantará que conozcan este material para que vean las opciones que tiene una organización de la sociedad civil donataria de llevar a cabo estas actividades. Es interesante que conozcan ese material para que vean también ustedes que se les abra el espectro de, yo no sabía que también nos podíamos dedicar a esto y esto otro. ¿Ok? Entonces, no sé, Laura, si pudieras también explicar algún otro detalle del ejercicio. Sí, el ejercicio son unas preguntas que ustedes van a desarrollar libremente dentro de sus organizaciones. Les estamos recomendando que participen en la resolución alguien que pertenezca al área administrativa, un contador, algún director, dependiendo de la complejidad, claro, que tengan en sus organizaciones, y puedan efectivamente responder esas preguntas. Se les está dedicando, ¿cuánto tiempo, Noelia? ¿Sí? Sí, entre 2 y 5 horas aproximadamente, depende de la profundidad que le den. Exactamente. Y tendrían hasta el 31 para entregarlos, para que nosotros también podamos hacer la retroalimentación, la revisión y retroalimentación. Y les estamos dejando una actividad adicional, que es con el tema de ley antilavado. Se les pone un supuesto por si quieren resolverlo, pero esto sería como actividad adicional por si alguien quiere profundizar un poquito más en el tema. Sabemos que no es un tema que lo vea todas las organizaciones, así que el que quiera profundizar también realizar ese ejercicio. Y bueno, Noelia, no sé si puedes dar los detalles de dónde pueden encontrar el ejercicio, que ya esa parte sí te la dejamos. Sí, pues en la plataforma donde siempre ahí van a poder ver las instrucciones, hay una tabla que van a utilizar para resolver un caso hipotético, que también ahí está en la plataforma y la pueden descargar. Y tienen hasta el viernes 28 para subirlo a la plataforma si es que quieren recibir retroalimentación, para que en la última sesión también podamos abordar los ejercicios que hayan mandado. Muchas gracias al equipo de Canva Sud, ¿no? Por este espacio. Gracias, Maru. Miren, si estamos cansados, quiere decir que sí le pusimos atención, ¿no? No, la verdad es que son temas muy áridos. Y entiendo, por ahí alguien decía en el chat, estoy asustada. Pues sí, ahora sí que todavía no empieza Halloween, pero sí estamos asustados, todos estamos asustados y nos incluimos nosotros, que a eso nos dedicamos, ¿no? Sí, no quisiéramos que fuera una conclusión pesimista, pero sí
que sí fue una conclusión de, oye, pues vale la pena que me meta y estudie, lea, haga los ejercicios, conozca, porque vale la pena que me entere más de toda esta normatividad, ¿no? Muchas gracias a José Luis, Laura, por el tiempo, por la dedicación, Alex, Noelia, y no sé, Maru, a sus órdenes también para concluir este taller. Pues no, muy agradecida con los tres, con Laura, con Ernesto y con José Luis por estas 2 horas, pues que nos ayudaron a comprender un poco mejor el tema fiscal. Y pues nada, los esperamos para la próxima semana, misma hora, Sí, mismo canal. Exacto. Afortunadamente está grabada, así que si hay algo que no quedó claro, pues saben que pueden regresar a la plataforma, revisar esto. Y también insisto que tenemos el espacio de Padlet que amablemente el equipo de Coeo nos está habilitando para resolver cualquier duda específica. Sabemos que vamos a tener espacios de mentoría, vamos a tener todavía el refugio, la sesión de asesoría, pero como sabemos que es un módulo que tiene como temas muy específicos, sabemos que también podemos tener esa comunicación directa. Entonces aprovechemos esa disposición y bueno, pues nada, de aquí a la próxima vez. Que tengan bonito final de martes. Listo, gracias. Muchas gracias.